están? ¿Bien? ¿Bendecidos? Procure estar atento aquí adelante, no se distraiga. Vamos a meditar en las Escrituras porque cabe mencionar que el centro de todo esto es Cristo y no nosotros. ¿Amén? ¿De acuerdo? Bien, vamos a meditar en las Escrituras. El día de hoy, mire, he titulado esta meditación o este mensaje como consagración e instrucción en los hijos. ¿Cómo se llama la predicación? Ahí adelante dice: consagración e instrucción en los hijos. ¿Cuántos son papás aquí? ¿Y cuántos han hecho esto en su vida? Hay dos cosas: consagrar e instruir. De los papás que levantaron su mano, ¿cuántos han consagrado y han instruido a sus hijos? Seguros, porque ustedes son parte de los fracasos también si no han instruido bien. ¿Sí o no? Bien. Entonces no dicen algunos. Bien. Mire, vamos a orar, vamos a meditar en las Escrituras. Se acaba de sentar, pero póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Padre. Danos dirección, danos discernimiento y sabiduría para que todo lo que se hable sea bajo tu dirección, Espíritu Santo. Usa, Señor, mi vida, pasa un carbón encendido en mis labios y que solamente salga tu palabra y no palabra de hombre, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, ocupe su lugar. Amén. Bien, mire, vamos a iniciar. Mire, dentro de la cultura judía se acostumbraba a que después de los 40 días se llevaba a presentar a los bebés al templo, en este caso a los varones, ¿sale? Después de los 40 días se llevaba al niño a presentarse al templo para ofrecer una ofrenda como una acción de gracias por el favor de Dios. Pero no solamente era dar gracias, sino más bien era la consagración y la purificación de la mamá del bebé. Póngame atención en esto, ¿sale? Para que usted y yo podamos entender el por qué tenemos que presentar a nuestros hijos. No los vamos a bautizar porque no... La palabra de Dios no enseña que a los niños de bebés hay que bautizarlos, porque mire, la pregunta es: ¿qué pecado puede tener un bebé de 40 días de nacido? Dígame algún pecado de su bebé de 40 días. No, ya tiene 40 años, tiene un chorro de pecados. Aunque hoy en día hay mamás que tienen bebés de 40 años, de 30 años, de 25 años, y ahí los tienen mimados a sus 40 años. ¿Cuántos dicen amén? Sí, que eso está mal. Tener bebés de 40, 30, 25, eso está mal. Por eso tenemos una sociedad así de puro joven mimado. Amén. No está bien que los mime, edúquelos bien. Bien, no se presentaba para quitarles pecados o bautizarlos, porque vuelvo a repetirle, a esos cortos días, ¿qué pecado puede tener un bebé? Solamente come y ensucia pañales. Es lo único que sabe hacer durante esos primeros días. Amén. Y dormir. Bien. No saben lo que es pecado, no logran discernir entre lo que está bien y lo que está mal. No hay maldad en ellos. O sea, es una total inocencia con la que nacen nuestros bebés. Ahora, se presentan, vuelvo a repetirle, en el templo, delante de los sacerdotes, para consagrarlos y también para la purificación de las mamás, de la mamá en este caso. Es decir, que era lo que se hacía al consagrarlos: se ponían en las manos del Padre, entendiendo que antes de que usted y yo seamos, ponga atención en esto, sus padres, hay un Padre que los formó a ellos primero. ¿Y quién es ese Padre? ¿Quién es ese Padre? Dios. Como que los noto un poco dispersos, como desconcentrados. Olvídese de los frijoles, olvídese de la ropa sucia, olvídese de que al rato lo van a regañar porque no tendió la cama. Olvídese de eso y escuchemos el mensaje de Dios. Amén. Ok, vamos a meditar. Mire, ya lo sabe, si el calor está un poco intenso, puede ponerse de pie, no pasa nada, ¿sale? Puede tomar su agüita bien fría, ahí atrás le pueden ofrecer un agua ahí para que trate de mantenerse concentrado. Ahora, ellos son la herencia que Dios nos ha permitido tener en esta tierra. Y lo que hoy usted permita y trabaje en la vida de sus hijos, el día de mañana les va a dar dirección. Ahora, ¿qué pasa con las herencias? Cuando a ti te dan una herencia, ¿qué es lo que haces con esa herencia? ¿La malgastas?
¿La olvidas? ¿Sí o no? ¿O qué haces? La cuidas, ¿no? ¿O no? Porque si eres alguien, si has tenido la oportunidad y la bendición de recibir una herencia y no la has cuidado, eres una persona que hace entonces, que toma malas decisiones, ¿no? Yo he sabido de muchos casos de papá y mamá que se han esforzado, han trabajado y por situaciones de la vida murieron y el hijo se quedó con la herencia y a manos llenas, pero despilfarró y tiró y terminan viviendo en la calle por no saber administrar una buena herencia. Entonces, ¿qué pasa con las herencias? Que a las herencias hay que cuidarlas. Y mayormente, conforme a la palabra de Dios, los hijos son tu herencia. Y tienes que aprender a cuidar a tus hijos. Desafortunadamente, ¿qué pasa? Que como padres no hemos cuidado nuestras herencias y sabe dónde terminan las herencias desafortunadamente. Usted lo puede ver, el índice de delincuencia, ¿en dónde reside más? En los jóvenes. ¿A quiénes usan para delinquir? ¿A los jóvenes o a los adultos? A los jóvenes. Porque por ahí dicen, nadie experimenta, tiene que vivir, nadie experimenta en cabeza ajena, es chico, ya va a crecer, ya va a madurar y desafortunadamente no maduran, no crecen, porque la delincuencia los absorbe y mueren a una temprana edad. ¿Sabe entre qué edad y qué edad el nivel de mortandad es mayor, por lo menos en México? Entre los 12 y 35 años. Ni siquiera la mitad de vida, ¿o sí? La mitad de la vida de una persona sana se considera 40 años. Es la mitad de la vida de nosotros. ¿Sale? A los 80 ya nos empiezan a fallar muchas cosas y todo eso. Incluso la palabra así lo dice. Los más robustos 80 años llegan a vivir o un poco más. Pero la mitad de nuestra vida se considera exactamente a los 40 años. Dese cuenta, entre los 12 y 35 es el mayor nivel de mortandad que hay en nuestra sociedad mexicana. ¿A causa de qué? A causa de que ha faltado justamente eso, la consagración y la instrucción de nosotros como padres sobre la vida de nuestros hijos. Mamá y papá, es importante que dediques tiempo a tus hijos. ¿Cuántos papás trabajamos? Yo trabajo, me voy de su casita a las 9 y regreso a las 6, 7 de la noche, todos los días. Y a veces el poco tiempo que paso yo con mis hijos llega a ser de las 7 que llego a las 11, 12 de la noche que nos dormimos. Pero sabe, aunque estamos mucho tiempo ahí juntos, la verdad, y usted no me va a dejar mentirle, en la mayoría de ocasiones no socializamos. Solamente hablamos lo necesario, ellos en la tarea, uno ya llegando a descansar y a veces nos piden alguna actividad con ellos, pero estamos tan cansados que no tomamos esa actividad con ellos y decidimos mejor ir a dormir, descansar o ver televisión o hacer otra cosa. Y más aún si hay pendientes, hay que salir en la noche para ir a hacer actividades que en el día no se pudieron hacer. Y sabe algo, eso también pasa mucho en nuestras familias mexicanas. Hay padres presentes físicamente, pero ausentes en cuanto a la instrucción, ausentes en cuanto a la dirección, ausentes en cuanto a la expresión de amor hacia nuestros hijos. Eso pasa en realidad con nuestras hijas. La falta de expresión de amor de nosotros como padres hacia ellos hace que ellas o ellos busquen ese amor. ¿Dónde? Allá afuera, en personas incorrectas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por eso hay muchas situaciones en que los bebés padecen necesidades porque las mamás son jóvenes. ¿Sí está de acuerdo conmigo o no? Eso usted lo puede ver en nuestra sociedad, a causa de que ha faltado la consagración y ha faltado la instrucción de nosotros como padres, la expresión de amor en ellos para saber que son hijas e hijos amados por nosotros, pero principalmente ¿por quién? Por Dios nuestro Padre. Ahora, no voy a predicarle una religión porque sabe algo, cabe mencionar, Dios no es una religión. Dios es amor, Dios es salvación. Dios nos invita a vivir una vida plena conforme a su voluntad. Dios nos invita a vivir una vida en la cual verdaderamente usted y yo podamos ser felices en Cristo. Que verdaderamente conozcamos lo que es la libertad en Dios y no lo que usted y yo consideramos libertad. Ahora, ¿qué dice Proverbios 22:6? Muchos se lo saben, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que hay que guiar a los hijos con amor por el camino del bien, con rectitud. ¿Desde cuándo dice?
desde que son jóvenes, ¿verdad? Miren, fíjense, la verdad es que como padres cometemos el error con nuestros hijos y minimizamos muchas de las acciones que ellos tienen cuando son pequeños, pero crecen así y después, ¿quién tiene los problemas? Ellos y nosotros también, porque si él va a tener problemas, él los va a llevar hacia ti. ¿Si está de acuerdo conmigo o no? Y a veces minimizamos y decimos, no, es que está chiquito, no pasa nada, se le va a quitar y sabe algo. No, si no le enseñas desde pequeño, él va a percibir que es natural que tenga esas acciones o que actúe así, y después cuando empieza a crecer lo quieres corregir, perdón, y ¿sabe qué pasa? Que se vuelve más complicada la instrucción y la corrección, ¿sí o no? Y después se vuelven incontrolables, mis amados. Ponga atención en esto, ¿sale? Es importante entender que nosotros como padres no solamente somos responsables, más bien que somos responsables de lo que pase con ellos, ¿sale? Otra vez, mamás y papás, usted y yo somos responsables de lo que pase con nuestros hijos desde que llegan a tu vida, incluso cuando ya deciden hacer su familia, aunque usted no lo crea. Entonces tenemos total responsabilidad, o tomemos más bien la responsabilidad que nos toca en las decisiones de la vida de nuestros hijos, ¿sale? Porque si el día de mañana tu hijo va a tomar decisión mala y luego otra mala decisión y otra, tienes que ser consciente que algo a usted como padre le faltó, ¿sale? Algo nos faltó enseñarles, ¿sale? Y mire, quiero darle un ejemplo en base a lo que le estoy compartiendo ahorita. Amén. Quiero hablarle de la historia de Ana, una mujer, la cual estaba casada, pero ella tenía un problema. ¿Cuál era el problema que tenía Ana? Que ella no podía tener hijos. Así que acompáñeme al primer libro de Samuel, capítulo 1, donde vamos justamente a entender qué importante es entender el por qué y para qué vienen los hijos y qué tengo que hacer con esos hijos una vez que llegan a mi vida. Y ahí tiene un título y dice Nacimiento de Samuel. Primer libro de Samuel 1:1. ¿Listos? En la ahora Reina Valera, por favor. Perdón, no les dije la versión. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, dice ahí, que se llamaba, ¿cómo se llamaba el varón? Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él dos mujeres. Recuerde que en ese tiempo sí era permitido. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Entonces tenía dos esposas este varón llamado Elcana. Una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana, ¿sale? Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. ¿En dónde dice? En Silo, donde estaban dos hijos de Elí. ¿Cómo se llamaban los hijos? Ofni, no Ovni, es con F, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y luego dice el 4, y cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte especial, es lo que significa escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener. ¿Cómo se llamaba la mujer que sí tenía hijos? Penina, así que tenía varios hijos. Pero Ana era estéril. Papá, mamá, tienes que entender que tus hijos no son una casualidad o son un accidente. No son una casualidad, no son un accidente. Y yo quiero preguntarte algo para iniciar, algo que probablemente te va a confrontar o no, depende de ti. ¿Realmente amas a tus hijos? ¿Realmente sientes amor y cuidado por tus hijos? ¿O solamente los tienes porque pues llegaron y fue un descuido y
pues ni modo de regresarlo, ¿no? Ya creció. Yo le pregunto a usted, de verdad, en el amor y en el temor de Dios, ¿realmente amas a tus hijos? ¿Realmente disfrutas a tus hijos? Quiero decirte que tus hijos nacieron bajo la voluntad de Dios y bajo el propósito de Dios. No fue tu deseo. La Biblia así lo dice, que cuando nace un bebé no fue porque el varón tuvo deseo, no fue porque la mujer lo quiso. Todos los bebés que han nacido bajo la voluntad y el propósito de Dios. Y sabe algo, aunque tristemente hoy para muchas parejas o para muchos matrimonios, los hijos se han vuelto una carga. En lugar de ser bendición, llega a suceder que los hijos se convierten en algo que me ata a otra persona, en algo que, híjole, pues ya está y pues ni modo, hay que trabajar. Y de verdad yo he platicado con mujeres que ya son madres, pero vienen lastimadas todavía porque su madre le dijo que ella no quería tenerla, que ella quería crecer y que por culpa de ella jamás pudo terminar una carrera universitaria. Yo he trabajado con personas así, hijos que fueron marginados porque no querían un varón, querían una niña, pero fue varón, o al revés, querían un varón, pero ¿qué nació? Nació niña y no fue amada como a ella le hubiera gustado. Y de verdad es algo muy duro crecer con unas heridas así. Pero ¿sabe algo? Le tengo una buena noticia. Dios tiene el poder para sanar esas heridas internas que puedas traer ahí. Eso pasa con nosotros. Que como mi padre no me quiso a mí y él quería una mujer y fui hombre, él siempre me tachó de inútil, de que no sabía hacer esto y así crecemos. Pero ¿sabes algo? Tienes que entender y saber que Dios te ama tal, así como eres. Pero te ama tanto que no quiere dejarte igual, quiere sanarte, quiere sembrar en ti su paternidad, quiere sembrar en ti ese amor genuino que Él quiere que tú vivas con tu familia, con los tuyos. Eso es lo que quiere Dios. Por eso te lo decía, no es una religión. Dios quiere sanar y restaurar tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ok. ¿Sabe qué pasa? Que cuando tenemos una paternidad y una maternidad distorsionada, ¿qué pasa? Que buscamos nuestros propios deleites. Que no importa si hay un hijo, una hija o muchos, yo voy a buscar mi deleite como hombre, que ella va a buscar su deleite. Y los hijos, pues ahí con los abuelos, ahí a ver, van a crecer. ¿Y sabe algo? No, tenemos que aprender a rendir nuestra voluntad a Dios principalmente, y también yo como hombre aprender a ceder por amor a ella y que ella por amor a mí pueda ceder. ¿Sí me estoy dando a entender o no? Porque vivimos en una sociedad que dice, no, si no estás de acuerdo como mujer, agarra tus cosas y vete. Si no estás de acuerdo como hombre, ¿qué tienes que hacer? Vete, al fin y al cabo ya hay más mujeres que hombres, ¿sí o no? Y es una realidad. Pero ¿sabe algo? Las cosas no funcionan así. Todos conocemos en la familia, por lo menos, o amigos, que el amigo ha tenido una y otra y otra y otra, ¿sí o no? ¿Y quién es el problema? Ellas, porque ella tuvo a Sultana, Mengana y así, y así, y así. ¿Y quién tiene la culpa? Es que, ¿qué pasa? No, pues es que no he encontrado la mujer ideal. ¿No será que tú no eres el hombre ideal para con todas ellas? ¿Sí o no? Todos conocemos a alguien así. Pero ¿sabe qué sucede? Que centramos las necesidades en nosotros mismos, en lugar de analizar y decir, bueno, creo que yo soy el problema, porque ya he lastimado a muchos corazones, ya he dañado, en el caso de hombres, ya he dañado a muchas mujeres buscando mi propia satisfacción y felicidad. ¿No será entonces que el problema lo tengo yo y no ellas? Pero ¿sabe algo? Siempre resulta más fácil y más cómodo para mí culpar a ellas que hacerme responsable y realmente ver que no he sabido ser un buen hombre o un hombre que realmente pueda amar a una sola mujer. ¿Sí o no? Mire, mujeres, el ser dadoras de vida es un don que Dios les ha concedido. Ellos son tu herencia. Ellos son lo mejor que vas a poder dejar en esta tierra. No cometamos los mismos errores que mamá y papá cometieron con nosotros. Porque vuelvo a repetir, los hijos no nacen por casualidad. Ahora quiero hablar a los hijos.
hijo, hija, si hoy tú vienes, estás aquí en la casa de Dios y vienes solo, es decir, sin mamá y sin tu papá, quiero decirte que no estás solo, que Dios está contigo. Y ¿sabe qué dice la Biblia? Que aunque tu padre y tu madre te dejen, Dios te va a recoger con todo eso que tú puedas traer encima. Que si no fuiste una hija tan amada como te hubiera gustado, que si no fuiste un hijo tan amado como te hubiera gustado, te digo algo, tienes un padre que dio a su hijo para que muriera en la cruz en tu lugar, para que hoy tú puedas disfrutar del amor del Padre. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso. No eres un error, no eres un fracaso, eres un hijo y una hija de Dios. Amén. Dios te ama muchísimo. ¿Y dónde, Viri, dónde estás? Aquí estás, ya te vi. Sí, ya te vi. María Yamilet, ¿correcto? Ella no fue un error o una casualidad. Ella es una hija amada por ti, pero sobre todo por Dios. Y también por su padre, que desafortunadamente ya no está con nosotros, pero de verdad que el amor de Dios cae sobre tus hijos. Amén. No son casualidad, no son un error, son amados. ¿Cuántos podemos decir, mi hijo o mis hijos tienen un propósito en Dios? A ver, dígalo, mis hijos o mi hijo, mi hija tiene un propósito en Dios. Créalo, nuestros hijos tienen un propósito en Dios. Dice el 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Fíjese nada más, había ese problema entre ellas, ¿no? Del que una se burlaba porque no podía tener hijos. Penina era la que se burlaba. Y había justamente esa guerra, ese pleito, esa fricción entre una y otra, porque una sí podía y la otra no podía tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Mire, le explico. Cada año había una orden de parte de Dios que tenían que subir a la casa de Dios una vez por año para dar gracias. Era una acción de gracias lo que se hacía. Y cada año dice la palabra que el Cana, el esposo, subía con sus dos esposas y sus hijos para dar gracias a Dios por el favor recibido durante todo ese año. Eso era lo que hacían, ¿sale? Y en esa ocasión que suben, dice el 8, y el Cana, su marido, le dijo a Ana, ¿cómo le dijo? ¿Cómo le dijo? Continúe conmigo en la lectura. ¿Por qué lloras? Y luego le dijo otra vez, ¿por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Le pregunta el esposo a ella. Y fíjese lo que le va a preguntar, fíjese lo que los hombres somos, casi siempre somos torpes cuando hablamos. Hablamos ásperamente, hablamos sin medir qué tanto podemos lastimar el corazón de nuestra esposa. Como le pregunta, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Ahora le voy a preguntar a las mamás, mamás, póngame atención. ¿Es igual el amor de tu esposo y el de tus hijos? ¿Sí o no? No, yo veo muchas sonrisas así de, no, pues ¿cómo? Y la verdad es que no, porque no es igual el abrazo y el beso incluso de tu esposo que el abrazo y el beso de uno de tus hijos. Y fíjese qué curioso, qué pasa que cuando son bebés, ellos tienen esa idea de que un beso de mamá sí puede curarlos. Sí, usted ha vivido eso con sus hijos, de que se caen, se tropiezan y llora, y si tú le enseñas, te voy a dar un beso y este beso te va a curar, aunque el chorro sigue saliendo, pero si lo besas, él se tranquiliza porque sabe que el beso de mamá puede curar. Pero no hablamos de magia, no hablamos de nada de eso. Hablamos de la conexión emocional, de ese amor empático que surge entre mamá y los hijos. ¿Sí o no? De eso justamente te hablo. Y el Cana le dice, oye, ¿no te soy yo mejor que los 10 hijos que pudiste haber tenido conmigo? Y Ana le dijo, no, es que no es lo mismo. No es lo mismo tu amor a que yo pueda disfrutar del amor de un hijo, de una hija, del poder abrazarlo, de poder sentir su mano al dormir con él, con ella, de poder cargarlo, tenerle en mis brazos, de sentir su amor, su calor. Obviamente no era lo mismo. Sin embargo, el Cana no percibía bien
el amor o el dolor que ella tenía o el amor que ella tenía guardado para expresárselo no a los hijos de su rival, de Penina. Ella quería expresar amor, no a hijos ajenos, quería expresar el amor ¿a quién? A su propia sangre, a su hijo, ¿no? ¿Sí o no? Y dice el 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ahora no hablamos de una amargura de molestia, hablamos de una amargura basada en el dolor, basada en ese sentimiento que ella traía arraigado en lo más profundo de su persona. Le dolía en lo más profundo de su corazón. ¿Y qué pasa? Que esa tarde se acerca al templo, al altar y empieza a llorar, abre su corazón esa tarde y derrama todo lo que ella trae delante de Dios, todo lo que ella había vivido. Porque su deseo era poder tener ese don de ser dadora de vida, de poder ser mamá, aunque fuese por una sola ocasión. Y fíjese lo que va a hacer ella ahí. Ponga atención en esto. ¿Qué dice el 11? E hizo, ¿qué dice que hizo? E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva, como dice, un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué está haciendo? Hay un deseo en su corazón. Pero ¿quién de ustedes pediría algo para después darlo, o valga la expresión, que este no es el caso, perderlo? ¿Quién de ustedes diría, no, a ver, Avi, ¿qué quieres hoy? ¿Qué quieres? Si tuviera una petición, ¿qué pedirías a Dios hoy? Lo que sea. Te voy a ayudar. ¿Te gustaría una casa? Fácil, ¿ya viste que sí? Pero tú orarías: Señor, dame una casa para que mañana se la regale a alguien. ¿Por qué no? Sí, exacto, porque es para mí, es mi petición, ¿no? O ahí atrás, ¿quién pediría un bebé para regalárselo a alguien más? Pero ¿sabe algo? Es importante entender que el propósito de Dios en nuestros hijos va más allá de lo que nosotros podemos entender. Ella está diciendo: Señor, si tú me concedes el don de ser madre, voy a consagrar a mi hijo para ti. Pero esa consagración va a llevar a que el niño viva un tiempo con su madre y después tenga que vivir en la casa de Dios. Hace un voto delante del Padre. Todos queremos algo de Dios. Todos tenemos una oración, una petición. Pero déjeme preguntarle algo a usted que ya es adulto. ¿Con qué estás dispuesto a comprometerte con Dios? Probablemente nunca te habían hecho esta pregunta, pero hoy yo te la hago. ¿Con qué estarías dispuesto a comprometerte con Dios por algo que tú quieres que Él haga por ti? ¿Qué tan dispuesto estás o dispuesta estás a un compromiso con Dios para que poder cambiar en favor de tu familia? ¿Qué estás dispuesto a hacer, a perder, a dar? Ella dijo una promesa, y no era, vuelvo a repetirle, no era cualquier promesa. Era entregarle a ese hijo que ella deseaba tener. Incluso lo estaba entregando antes de poder siquiera concebir, antes de siquiera poder tenerlo en el vientre. Ya estaba haciendo una promesa. Si Dios se lo concedía, ella iba a cumplir esa promesa. ¿Sabe lo que busca Dios? ¿Alguna vez usted se ha preguntado: ¿y qué es lo que busca Dios? Mire, Dios no busca religiosos. Dios no busca personas que nos estemos dando golpes de pecho. Dios no busca a personas que digan: bueno, pues voy a darle mi vida a Dios para saber qué es lo que significa tener una vida aburrida. ¿Sabe algo? Entregarle tu vida a Dios no significa que vas a vivir aburrido. Todo lo contrario.
Vas a disfrutar de Él, vas a conocer de Él. Es más, me atrevo a decirlo, vas a vivir unas aventuras en el camino de Dios que ni allá afuera te pueden dar. Porque el camino de Dios no es como nos lo han pintado, ¿eh? No es aburrido, no es para la gente que ya está viejita, como dicen por ahí, no, de verdad se vive muy bien en el camino de Dios. Amén. ¿Qué es lo que busca Dios entonces? Dios busca corazones comprometidos con Él. Dios busca corazones que realmente deseen una vida con Él. Dígale al que está a su lado, Dios busca que te comprometas con Él. Dios busca que te comprometas con tu familia, con tus hijos. Eso es lo que Dios busca. Y ese día dice la palabra que después de haber orado y llorado todo lo que hizo Ana, dice que ese día regresaron a su casa donde ellos vivían, de la ciudad de donde eran ellos, del pueblo de donde eran ellos. Pero dice la palabra que esa tarde Dios escuchó la oración de esta mujer. ¿Y qué sucede? Que en los próximos meses Dios se acuerda de ella. ¿Y qué sabe qué pasó? Que en los próximos meses la mujer que era estéril, por la gracia y el favor de Dios, en los siguientes meses ella quedaría embarazada. Esa esterilidad fue quitada por el don de Dios, y esa oración que ella hizo en esa tarde fue escuchada por parte de Dios, y Dios le concedió esa petición que ella había hecho esa tarde ahí en el templo. ¿Y sabe qué sucede? Que ella concibe y el bebé nace, pero ella no volvió a subir al templo hasta que el niño fuese destetado. Esa fue la promesa. Eso era lo que ella había dicho. ¿Y cómo le pusieron de nombre a este niño? Samuel. Y ella no volvió a subir al templo como lo hacían cada año. Recuerde que cada año lo tenían que hacer. ¿Y qué pasó? Que después, al siguiente año, Elcana subió con Penina, su otra esposa, pero Ana no subió. ¿Por qué no subió? Si ella dijo que iba a entregar a su niño al Señor. ¿Se sabe usted la historia? Yo la verdad es que me sé la historia, pero lo estaba yo estudiando el viernes, lo estaba yo repasando ayer en la noche, y entendí todavía un poco más el por qué no subió. No subía ella. Por ahí dicen algunos, es que no subía por miedo, porque le dolía. Y sabe algo, le aseguro que no era miedo. Ana no dejó de ir al templo por miedo. El niño era bebé, tenía que amamantarlo, ¿sale? Y la Biblia lo va a decir así más adelante, hasta que lo desteta es cuando ella decide ir al templo. Ahora, ¿qué pasa? Ella no volvió a subir al templo como lo hacía cada año, hasta que destetó a Samuel, porque la siguiente vez que estuviera allí en el templo debía cumplirse la promesa que ella dijo al Padre. Pero le vuelvo a repetir, ella no dejó de subir al templo por miedo o por no querer cumplir su promesa. ¿Sabe qué hizo Ana? Ese tiempo se dice que en Israel un niño se destetaba entre los 2, ponga atención, y 5 años. Si así lo concedía la mamá, si así lo permitía la mamá. Entonces se destetaba un bebé entre los 2 y 5 años. Mamás, no se destetan los bebés a los 10, a los 15, a los 20, 25, 30, 40, porque vuelvo a repetirle, yo conozco a mamás que tienen bebés de 40 años que no han sido destetados. No, mamás. Entre los 2, si todavía no cumple 5 años, dale, ¿no? ¿Sí o no? Que de hecho, médicamente ya no es tan sano porque ya no nutres a tu bebé, ¿sí o no? Pero lo que se crea sí es el vínculo entre mamá e hijo. ¿Sale? Ahora mire, olvidémonos de eso. ¿Qué pasa? ¿A qué se dedicó Ana? A instruir a su hijo. ¿Sale? Ana no dijo, no, es que es un bebé. Es que es mi, como decimos a los Samueles, ¿no? Es que es mi Samuelito, es mi muelito, es no sé, muchos apodos, ¿no? Que se le pueden decir a los Samuel. Ana no dijo eso. Ana sabía el compromiso tan grande y la labor tan grande que ella tenía como madre de instruir a un niño, que la siguiente ocasión que fueran, ponga atención, que la siguiente ocasión que fueran al templo, el niño ya no iba a regresar con mamá. ¿Cómo le dices a tu hijo de 5 años que vas a ir al templo con él, pero que ya no va a regresar?
usted dirá, ay no, consentidora. Entonces, tiene que preparar a sus niños para lidiar con situaciones en la escuela, ¿sí o no? Tiene que enseñar, instruir a sus niños para que él pueda aprenda desde pequeño a solucionar muchas situaciones que usted no va a poder estar ahí, ¿sí o no? Sé que suena un poco así, decir, creo que exagera, pero mire, le voy a decir, la verdad es que no, y aún la Biblia nos confirma esto que le estoy diciendo. El nombre del niño es Samuel, y ¿sabe qué significa Samuel? Dios ha escuchado o escuchado por Dios. ¿Qué era lo que Ana le tenía que enseñar a su hijo? A hacerle honor a su nombre. Que Samuel fuese un niño, aún a pesar de su corta edad. Usted lo va a ver ahorita, se lo voy a narrar. El trabajo de Ana era enseñarle a Samuel que él tenía que aprender a escuchar la voz de Dios. Imagínese lo que le podía decir a Ana, a su hijo. ¿Sabes qué, hijo? Yo no podía tenerte. Yo fui estéril mucho tiempo, pero una tarde subí al templo y oré a Dios, oré por ti, clamé por ti, y Dios me concedió. Y le digo algo, ese es el caso de su servidor. Yo oré por mi hijo, por Elías. Sofía murió a los 6 meses en los brazos de mi esposa por una infección en la garganta, y nos decían los médicos, lo que pasó con la niña fue que sentía tanto dolor que decidió dejar de respirar, lo que se conoce como muerte de cuna. Íbamos de camino al hospital, y en el camino, cuando volvimos a destapar a Sofía, ya estaba morada de los labios, incluso de las uñas. La movimos y ya estaba tiesecita de su brazo. Yo hago saber a mis hijos, ¿sabes qué? Tú le perteneces a Dios, porque pasó esto, y por la gracia de Dios tú estás vivo, tú estás viva. Tenemos que hacerles entender que en la vida de ellos el propósito de Dios está, porque han pasado situaciones complicadas, pero el favor de Dios ha sido sobre la vida de nuestros hijos. ¿Alguna vez le has hecho saber eso a tus hijos? De decirle, mira, tú estás viva, estás vivo por la gracia de Dios, le perteneces a Dios. Ana le decía a su hijo, mira, Samuel, tú le perteneces a Dios. Antes que ser mío, le perteneces al rey. Y creo yo que le empezó a hablar, le empezó a educar, le dijo, mira, cuando en la siguiente ocasión que tú y yo vayamos al templo, Samuel, ya no vas a regresar conmigo. Pero no porque no te ame, hijo, no porque no quiera verte crecer. Yo oré por ti, quiero que lo sepas. Yo te amo y siempre te voy a amar. Y cada año yo voy a subir al templo a verte, y si es necesario ir antes, yo voy a llevarte ropa, yo voy a llevarte zapatos, y te voy a mandar tu comida favorita, y voy a estar ahí contigo. Pero tú le perteneces a Dios, y yo tengo un plan para ti. Y quizá Ana le decía, hijo, yo quiero que tú crezcas y te cases y tengas familia y me vengas a visitar. Ese es mi plan. Pero el plan de Dios es mayor que el mío. Cuando le has hablado a tu hijo de esa manera, yo quiero algo para ti, pero Dios tiene un plan mejor para tus hijos. Estoy seguro que Ana, la Biblia no lo dice, pero estoy seguro que Ana se lo expresaba a su hijo y le decía, te amo. Y justamente porque te amo, voy a cumplir mi promesa, porque tú le perteneces 100% a Dios, y Dios tiene un plan maravilloso contigo. Esto es entender los propósitos de Dios como padres en la vida de nuestros hijos. Que hacerles entender y hacerles saber en su pequeño corazón que no hay mejor lugar para ellos que la presencia de Dios. De verdad, mis amados, eso ha faltado en nosotros como padres. ¿Sabe qué sí les hemos enseñado a nuestros hijos? Una religión. Y como es una religión, ¿ellos quieren venir? No, porque es una religión. Porque es aburrida la religión. Pero ¿sabe algo? Vuelvo a repetirles, Cristo no es religión. Es una nueva vida. En Cristo Cristo es la solución para nuestros problemas. Cristo es la solución para esa paternidad o maternidad distorsionada que muchos podríamos traer a causa de que mamá y papá no supieron enseñarnos. Y eso no nos da derecho a juzgarlos, por supuesto que no. Tenemos que honrarlos y amarlos a pesar de los errores que ellos cometieron. Porque ¿sabe algo? Nosotros hemos cometido errores más graves que ellos en ocasiones. ¿Sí o no? Tenemos que honrarlos. Y fíjese, de 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo
con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. ¿Y qué dice cómo era el niño? No dice que era de 40 años o de 30. ¿Cómo dice que era el niño? Pequeño. ¿Y qué tenemos por pequeño? Yo le voy a poner 5 años. No más, 5 años. Y matando el becerro, trajeron al niño al sumo sacerdote, a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, le hablaba al sacerdote, vive tu alma, Señor mío, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová hace mucho tiempo. Por este niño oraba y Jehová me lo dio, y Jehová me dio lo que le pedí, perdón. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, como dice ahí, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. ¿Conocen el cántico de Ana ustedes? Y lo cantan incluso. ¿Cuál es? El que dice: pacientemente espera en Jehová, inclino. Ese es el cántico de Ana. ¿Qué pasó con Samuel? Que en los primeros años los vivió con su madre. ¿Y qué fue lo que hizo su madre en los primeros 5 años? Le dio instrucción. ¿Sabes qué, hijo? Mira, vas a vivir así y así y así y así, porque ese es el plan de Dios para tu vida. Así y así y así va a suceder. Y vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Pero para esto es necesario que tú aprendas a vivir en la casa de Dios. Ahí vas a vivir, ahí vas a servir. Y yo voy a estar muy pendiente de ti. Vuelvo a repetirle: te voy a llevar ropa, te voy a llevar calzado, te voy a visitar, voy a estar ahí pendiente de ti. ¿Sale? Y creo yo que Elí se lo permitía, por supuesto, ¿no? ¿Y sabe qué pasó con el niño Samuel? Que empezó a escuchar la voz de Dios. Un niño. Elí tenía 2 hijos mayores, ya grandes, eran sacerdotes, pero ¿sabe qué hacían sus hijos? Todo lo contrario a lo que tenían que hacer. Eran hombres que daban malos ejemplos. Sin embargo, el sacerdote, ¿sabe qué pasa con Elí el padre? Un ejemplo rápido: Elí era padre, tenía 2 hijos, era el sacerdote, pero ¿sabe qué hacía Elí? Pasaba por alto los errores de sus hijos. Y sus hijos cometían errores graves. Sin embargo, Dios, ¿con quién se empezó a dirigir? Con un niñito de apenas unos años. Pero ¿sabe quién tuvo que ver ahí? Su mamá. Su mamá tuvo mucho que ver en eso que el niño ahora estaba viviendo. Papá y mamá, póngame atención. De ustedes depende, ponga atención, no diga no, ya ellos, no, de ustedes depende en gran parte de que sus hijos vivan apartados para Dios o que sus hijos vivan apartados de Dios. Son 2 cosas completamente diferentes. De ustedes depende que sus hijos vivan apartados para Dios, o de ustedes va a depender que sus hijos vivan apartados de Dios durante toda su vida. Depende de ustedes. Así que aunque ya estén grandes, mamá, papá, estórbales. Está ahí con ellos. Háblales, exhórtales, anímales a buscar de Dios. ¿Sale? Por ahí dice: no, pastor, es que, pastor, nadie experimenta en cabeza ajena. ¿Sí o no? ¿Nadie experimenta en qué? ¿Y tiene razón el dicho o no? ¿Sí o no? Sí, pero la Biblia dice que no. Ese es un dicho de allá afuera. Y si usted dice: no, es que nadie, ok, pero ese es un dicho de allá afuera. ¿Sabe qué dice Proverbios? ¿Sabe qué dice la Biblia en Proverbios? La Biblia habla a los hijos y dice a los hijos: hijo, no desprecies la corrección de tu madre. Hijo, no desprecies el consejo y la corrección de tu padre. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, que si tú quieres que tu hijo no experimente, ese va a ser tu problema. Porque vuelvo a repetirle: si hoy mi hijo Elías se mete en un problema legal, aún me va a arrastrar a mí también. ¿Se está de acuerdo o no? Aunque yo no haya hecho nada, ¿qué voy a tener que andar haciendo? Buscando un abogado, pagando fianzas, y espero en Dios jamás pagando protección. ¿Se da cuenta de eso? Pero ¿qué dije yo? No, que él experimente y que viva la vida. Esas consecuencias me van a alcanzar a mí también. Así que sé un padre responsable. Y a pesar de que hoy estén grandes, llámales la atención.
está de acuerdo conmigo o no? ¿Sale? Es mejor ir a verlos en su trabajo, sentados ahí, vendiendo lo que sea, pero no irlos a ver detrás de unas rejas. ¿Sí o no? La verdad. Todos, hijos, de verdad, deseamos lo mejor para ustedes. Mi deseo como padre es verlos sentados ahí en un lugar, en una oficina, trabajando. Pero si así fuese que yo vaya y no está mal, yo me dedico a la construcción, por ejemplo. Y sabe algo, a mí me gusta mi trabajo y es un trabajo que me encanta y yo me siento honrado, aunque por ahí nos llaman albañiles, pero sabe algo, no, éramos arquitectos, pero ya no hay mano de obra, hay que meternos ahora nosotros, ¿no? Pero no es mi deseo que mi hijo se dedique a la construcción, no es que esté mal, ¿sí o no? Pero como padre deseamos que lleguen más lejos que nosotros, ¿sí o no? Y eso debería de ser, bendecimos a nuestros hijos en ese aspecto también. Pero si aún Elías decidiera hacer lo mismo que yo, ese va a ser su decisión. Pero no va a ser menos o va a ser más que los demás por ser alguien que tenga un trabajo así o no como el mío. ¿Sí me doy a entender? Pero si es mi trabajo que él no cometa los mismos errores que yo como padre he cometido. Eso es lo que dice la Biblia. Así que empecemos a sacar eso de nadie experimenta. No. Hágale saber a su hijo qué consecuencias vienen por decisiones incorrectas que él puede tomar. ¿Es una tarea fácil, papás? ¿Es fácil ser padre? No, es difícil ser padre. Pero ¿sabe algo? Oremos a Dios por sabiduría. Ore a Dios y dígale: Señor, enséñame a ser un buen padre. Señor, enséñame a ser un padre presente, no solamente en la parte económica, sino en la parte emocional, sino en la parte sentimental, en la parte educativa, en la parte de formación, en la parte de formar a mis hijos. Eso es lo que tenemos que hacer también como padres. La mayoría suplimos, pero no cubrimos necesidades de sentimientos, necesidades emocionales. Hay que suplir todo. Por eso la Biblia lo dice, Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es una ardua tarea de instruir. Pero, ¿qué pasa con Samuel? Ya vamos a terminar. Respire, ya vamos a terminar. Usted sabe la historia de Samuel, el muchacho, el niño creció, fue un joven y Dios hablaba con él. Elí muere, sus hijos mueren y ¿saben quién se queda a cargo del templo ahora? Y fue uno de los mejores jueces del Antiguo Testamento. Fue uno de los mejores jueces del Antiguo Testamento. Un hombre de honor, un hombre de respeto, un hombre que llevaba palabra de Dios a donde quiera que él iba. Fue el hombre que ungió al primer y al segundo rey de Israel, a Saúl y a David. Ya la decisión que tomaron ellos fue otra cosa, pero Samuel fue un hombre que incluso cuando murieron hicieron varios días de luto porque fue un hombre honorable. Que el día que tú te vayas de esta tierra, mamá, papá, se haga un luto porque fuiste una mujer honorable. Que el día que tú estés tendido ahí en ese ataúd, tus hijos puedan decir: ese hombre fue honorable. Ese hombre cuidó, protegió, hizo lo que tuvo que hacer. Y no que digan: él nunca hizo nada por mí, me abandonó, me dejó y se fue. Piensa lo que vas a hacer, la herencia que vas a dejar, mamá, papá. Probablemente sea algo un poco duro para algunos, pero creo yo que si hoy estamos aquí es porque aún estamos a tiempo de corregir muchos aspectos en los cuales nos hemos equivocado. Amén. Es una tarea difícil. Que tus hijos no vean una religión, que tus hijos vean a Dios a través de ti, que vean a Jesús en ti. Amén. Entonces, enseñemos a nuestros hijos, con esto termino, a que en Jesús está el lugar seguro para ellos, porque sabe algo, algún día tú ya no vas a estar. Es más, hoy pueden estar aquí y el día de mañana no lo van a estar. Tú vas a estar en casa, ellos van a estar en la escuela y no vas a poder cubrirlos de muchas cosas. No vas a poder estorbarles para muchas cosas, pero ¿qué es lo que te va a hacer descansar? La instrucción que tú ya diste en tu casa. ¿Sí o no? ¿Alguna vez te has sentado con tus hijos a hablarle acerca de las adicciones que les van a ofrecer allá afuera?
del primer cigarro, del primer vaso de alcohol que les van a dar. ¿Sí o no? Bueno, ya los que tenemos hijos grandes, yo sí lo he hecho con ellos. Y la primera ocasión al que mi hijo le ofrecieron, ese día en la tarde, yo sin preguntarle, él me dijo, ¿sabes qué? Mira, papá, pasó así, 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 pero dije que no, gracias. ¿Y sabe algo? Eso me hizo descansar. Y dije, bueno, creo que le he creado la confianza para hacerle saber que puede suceder esto y esto, y las consecuencias pueden ser así, 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 así. Hay muchos jóvenes que fuman y toman, y papá y mamá nunca se han enterado, o más aún que ya andan en drogas y nunca nos enteramos. ¿Sabe por qué? Porque ha faltado la confianza, la consagración y la instrucción de nosotros hacia ellos. ¿Sale? No esperes a que ellos te busquen, tú búscalos a ellos. ¿Sí o no? Ok. Enséñales que el lugar seguro para llorar, para reír, para cantar, para celebrar, para hacer la vida, es Cristo, es Jesús. Amén. Jesús es el lugar seguro. Para Samuel lo fue la casa de Dios, que para tus hijos y mis hijos la casa de Dios. Su presencia sea el lugar seguro para nuestros